El comandante Seal la miró a través de sus binoculares y se burló. Una francotiradora contra una docena de militantes armados. Estará muerta en minutos. 5 minutos después, 12 cuerpos enemigos yacían silenciosos en el bosque, y él la observaba con incredulidad. Les presento a la sargento Luna. Phantom Cross, 28 años, cabello castaño oscuro generalmente trenzado al estilo táctico, ojos color avellana capaces de rastrear movimientos a 1500 metros a través del denso dosel forestal. Durante 3 años, había servido como tiradora designada para varias unidades de operaciones especiales. Pero para la mayoría de los comandantes Seal, seguía siendo solo la francotiradora asignada a sus misiones por los cuarteles generales superiores. Respetaban su precisión en el campo de tiro, pero ninguno creía realmente que encajara en operaciones de combate de primera línea. El pasado de Luna era diferente al de cualquier otro francotirador en el ejército. Criada en la naturaleza salvaje de Alaska por un padre que era a la vez maestro cazador y ex-ranger del ejército. Había aprendido a rastrear y disparar antes de poder leer correctamente. Todos los ganadores de su infancia se habían dedicado a sobrevivir en condiciones que desafiarían a los soldados experimentados, aprendiendo paciencia, sigilo y precisión que no se podían enseñar en ninguna escuela militar. Su padre, el sargento mayor Robert Tracker Cross, había sido uno de los francotiradores más condecorados del ejército antes de retirarse para convertirse en guía de vida silvestre en Alaska. Le había enseñado a Luna que la verdadera puntería no se basaba en las condiciones perfectas de un campo de tiro. Se trataba de realizar disparos imposibles en circunstancias imposibles, cuando las vidas dependían de una sola bala disparada con precisión quirúrgica. Niña, le decía mientras rastreaban alces por las montañas nevadas. Cualquiera puede dar en el blanco cuando todo es perfecto. Un francotirador de verdad da en el blanco cuando todo va mal. Mal tiempo, mala posición, malas probabilidades. Ahí es cuando descubres de qué pasta estás hecho. Robert Cross había sobrevivido a 3 misiones como francotirador en Irak y Afganistán, acumulando 89 bajas confirmadas y ganándose la reputación de ser uno de los tiradores más letales de la historia militar. Pero más que un simple asesino, era un estudioso de la balística, los patrones de viento y los aspectos psicológicos del tiro de precisión que diferenciaban a los verdaderos francotiradores de los simples tiradores. Se había retirado del servicio activo tras el fallecimiento de la madre de Luna en un accidente de coche, y decidió criar a su hija en la naturaleza salvaje de Alaska, donde podía transmitirle habilidades que el ejército no podía enseñar. Su cabaña estaba a 80 kilómetros del vecino más cercano, accesible solo en moto de nieve en invierno y en avioneta en verano. La educación de Luna provino de cursos por correspondencia, pero su verdadero aprendizaje tuvo lugar en el bosque. A los 12 años, Luna podía rastrear animales heridos a través de la nieve durante kilómetros, interpretando señales sutiles que la mayoría de los cazadores experimentados pasarían por alto. A los 14, ya realizaba matanzas constantes de caribúes a distancias superiores a los 800 metros, utilizando rifles que su padre había modificado para disparos a larga distancia. A los 16, podía sobrevivir sola en la naturaleza durante semanas, viviendo de la tierra y moviéndose por el terreno sin dejar rastros que incluso los rastreadores experimentados pudieran seguir. Su padre también le había enseñado la disciplina mental necesaria para el tiro de precisión bajo presión. Horas inmóviles en escondites de caza, esperando el tiro perfecto mientras los mosquitos pululaban y las condiciones climáticas cambiaban constantemente. La paciencia para seguir un solo objetivo durante días, aprendiendo sus patrones y hábitos antes de disparar el tiro que importaba. Disparar es la parte fácil, explicaba durante sus conversaciones nocturnas sobre ética y responsabilidad. Cualquiera puede apretar un gatillo. Lo difícil es saber cuándo disparar, cuándo no disparar y vivir con las consecuencias de ambas decisiones. La mejor arma de un francotirador no es el rifle, sino la mente que lo impulsa. Luna se había alistado tras graduarse de su cum laude en la Universidad de Alaska con un título en estudios de vida silvestre y balística.
Sus pruebas de aptitud militar eran excepcionales. Sus puntuaciones de puntería batieron récords, y su comprensión de las técnicas de campo impresionó a los instructores veteranos que llevaban décadas enseñando francotiradores. Durante el entrenamiento básico, sus sargentos instructores se habían mostrado inicialmente escépticos ante la tranquila chica de Alaska, que parecía más cómoda en el campo que en formación. Pero cuando vieron su desempeño en el campo de tiro, obteniendo constantemente puntuaciones perfectas en rangos donde otros reclutas tenían dificultades para dar en el blanco, se dieron cuenta de que estaban tratando con alguien excepcional. Sus instructores de la escuela de francotiradores habían quedado igualmente impresionados. Las puntuaciones de Luna no solo eran perfectas. Demostraban una comprensión de conceptos avanzados que normalmente tardaban años en desarrollarse. Podía calcular la deriva del viento y la caída de la bala sin instrumentos, interpretar condiciones ambientales que otros estudiantes no podían detectar, y lo más importante, poseía la estabilidad psicológica para realizar disparos precisos bajo presión extrema. Pero a pesar de sus excepcionales cualificaciones, Luna se enfrentó al escepticismo constante de los comandantes masculinos, quienes no podían separar su género de sus capacidades. Se le habían asignado funciones de apoyo en misiones seguras y se le recordaba constantemente que el combate en primera línea era diferente de los ejercicios de entrenamiento. El escepticismo no se limitaba a sus habilidades de tiro. Los oficiales masculinos cuestionaban si tenía la fuerza física para operaciones prolongadas, la estabilidad emocional para el estrés del combate y la mentalidad agresiva requerida para operaciones especiales. Consideraban su comportamiento tranquilo y su cortesía profesional como signos de debilidad más que de confianza. El primer despliegue de Luna en Afganistán fue con una unidad de Rangers que la trataba como una incorporación indeseada, impuesta por políticas políticamente correctas. A pesar de demostrar sus capacidades repetidamente, la asignaban constantemente a puestos de vigilancia alejados de la acción, le asignaban misiones defensivas en lugar de ofensivas y la excluían de las sesiones de planificación donde su aportación táctica podría haber sido valiosa. El comandante Marcus L. Blake era el peor de todos. Con 42 años, 18 años de experiencia en operaciones SEAL y 3 estrellas de bronce, comandaba el equipo SEAL 6 con una actitud anticuada, propia de otra época. Blake se había forjado una reputación basándose en tácticas agresivas y una potencia de fuego abrumadora, convencido de que las operaciones especiales requerían dominio físico y agresividad masculina que las mujeres simplemente no podían ofrecer. Cross es técnicamente competente, les decía a otros oficiales cuando se veía obligado a trabajar con ella. Pero cuando las balas empiezan a volar y los hombres mueren, se necesita a alguien con la fortaleza psicológica necesaria para enfrentarse al combate real. Los roles de apoyo son más apropiados para el personal femenino. La actitud de Blake no era inusual entre los comandantes de operaciones especiales que habían desarrollado sus carreras en un entorno exclusivamente masculino. Consideraban la integración de las mujeres en roles de combate como un experimento social que comprometía la eficacia operativa. Para ellos, Luna representaba todo lo erróneo de las políticas militares modernas que priorizaban la corrección política sobre la preparación para el combate. Luna soportaba sus comentarios condescendientes y sus asignaciones condescendientes en un silencio profesional, sabiendo que discutir solo confirmaría sus prejuicios, pero también sabía que, con el tiempo, las circunstancias le darían la oportunidad de demostrar de que era realmente capaz. Había dedicado su tiempo libre a estudiar las operaciones anteriores de Blake, analizando sus preferencias tácticas e identificando las debilidades de su metodología de planificación. Blake era un comandante agresivo que prefería los enfoques directos y una fuerza abrumadora. Pero su confianza a veces lo cegaba ante amenazas sutiles que requerían soluciones diferentes. Esa oportunidad se presentó durante la Operación Trueno Silencioso, una misión clasificada en los densos bosques del este de Afganistán. Los informes de inteligencia indicaban que un objetivo de alto valor, un líder terrorista responsable de múltiples ataques contra las fuerzas de la coalición, se estaba reuniendo con comandantes locales en un complejo remoto en las profundidades del territorio enemigo.
El paquete de inteligencia era extenso, pero incompleto. Las imágenes satelitales mostraban la disposición del complejo en posiciones defensivas, pero la densa cubierta forestal limitaba la visibilidad de las áreas circundantes. Las interceptaciones electrónicas sugerían que la reunión se llevaría a cabo en un plazo específico, pero el número exacto de personal de seguridad seguía siendo incierto. Luna había estudiado la información con más detenimiento que nadie en el equipo, utilizando su experiencia en la naturaleza para interpretar pistas ambientales que otros habían pasado por alto. Los bosques que rodeaban el complejo mostraban indicios de actividad humana reciente, senderos demasiado regulares para ser naturales, patrones de vegetación que sugerían posiciones ocultas y preparativos defensivos que indicaban una fuerza de seguridad mucho mayor de lo que sugerían las estimaciones oficiales. Los parámetros de la misión eran claros: infiltrarse en la zona objetivo, confirmar la presencia del HVT y eliminarlo junto con su consejo de liderazgo. Pero la situación táctica era todo menos sencilla. El complejo estaba rodeado de un espeso bosque que proporcionaba un excelente escondite para los defensores, y la información sugería que al menos 20 militantes armados proporcionaban seguridad. El plan de Blake era típicamente agresivo: un asalto directo de su equipo SEAL de 8 hombres, con el apoyo de Luna, que vigilaba desde una posición distante. En su mente, ella estaría a salvo lejos del combate, eliminando a cualquier rezagado que intentara escapar mientras los verdaderos guerreros se encargaban del peligroso trabajo. Cross, establecerás vigilancia aquí, señaló Blake a una posición en el mapa táctico a más de 800 metros del complejo objetivo. Quédate quieto, en silencio, y solo ataca si alguien intenta huir. Deja que nosotros nos encarguemos del verdadero combate. Luna estudió el terreno con atención, observando los cambios de elevación, los patrones de viento y las líneas de visión que Blake no había considerado. La posición que había elegido era tácticamente adecuada para observar el complejo, pero no le permitiría brindar apoyo efectivo si su equipo encontraba resistencia seria. Señor, dijo con cuidado, si me desplazara a esta cresta, tendría mejor cobertura de toda la ruta de aproximación y múltiples corredores de escape. Podría brindar un apoyo más efectivo al equipo. La expresión de Blake se endureció. Enfadado. He estado planeando estas operaciones desde antes de que supieras lo que era un rifle. Tomarás la posición que te asigne y seguirás mis órdenes. Este no es un ejercicio de entrenamiento donde puedas improvisar. Luna asintió con profesionalidad, pero en privado comenzó a planificar contingencias que la agresiva confianza de Blake no podía prever. Había estudiado los informes de inteligencia con más atención que nadie en el equipo y había notado patrones en el comportamiento del enemigo que sugerían que esta operación podría no salir tan bien como Blake esperaba. La inserción fue perfecta. El equipo de Blake avanzó por el bosque con el silencio practicado de los operadores de élite, mientras Luna establecía su posición exactamente donde se le ordenó. A través de su mira, podía ver el complejo con claridad, un grupo de edificios rodeados de posiciones defensivas que se veían exactamente como lo había descrito inteligencia. Pero mientras Luna observaba el bosque circundante, comenzó a notar detalles que el preliminar. El reconocimiento había fallado. Posiciones enemigas demasiado ocultas para ser vistas en imágenes satelitales. Patrones de movimiento que sugerían una fuerza de seguridad mucho mayor de lo que estimaban los servicios de inteligencia. Y lo más importante, preparativos defensivos que indicaban que el enemigo podría estar esperando compañía. Su visor reveló posiciones de combate camufladas, construidas con maestría para mimetizarse con el terreno natural. Antenas de radio camufladas como ramas secas, escondites de armas ocultos bajo vegetación artificial. Los preparativos defensivos eran demasiado sofisticados para un destacamento de seguridad rutinario. Se trataba de una red defensiva cuidadosamente planificada, diseñada para destruir cualquier fuerza de asalto. Fantasma, aquí Steel. La voz de Blake crepitó en su auricular. Estamos iniciando nuestra aproximación. Mantengan la vigilancia e informen de cualquier movimiento.
Luna siguió al equipo de Blake a través de su visor mientras se dirigían al complejo. 8 operadores SEAL avanzaban en perfecta formación, confiados en su entrenamiento y potencia de fuego. Pero a través de su óptica amplificada, también podía ver lo que ellos no podían ver. Cazas enemigos preparándose para una emboscada que atraparía a todo el equipo SEAL en un fuego cruzado. Steel, aquí Phantom. Veo movimiento en el árbol. Línea a aproximadamente 50 metros al norte de su posición. Múltiples cazas tomando posiciones defensivas. Phantom, mantenga la disciplina por radio. No vemos ninguna amenaza inmediata. Continúe la vigilancia. Luna contuvo su frustración. El equipo de Blake se dirigía hacia una emboscada cuidadosamente preparada, pero la confianza de Blake en su propia evaluación táctica le impedía reconocer el peligro. Podía ver al menos 12 cazas enemigos maniobrando para rodear al equipo SEAL, pero desde la perspectiva terrestre de Blake, permanecían invisibles. La emboscada se desencadenó cuando el equipo de Blake estaba justo donde el enemigo los quería. Atrapados en terreno abierto entre el complejo y el bosque, sin cobertura inmediata y con rutas de escape limitadas. El bosque estalló con disparos de armas automáticas desde múltiples direcciones. Destellos iluminando posiciones ocultas que habían sido invisibles hasta ese momento. Contacto. Contacto. La voz de Blake transmitía pánico e incredulidad. Nos están disparando desde múltiples posiciones. ¿De dónde venían? Luna podía ver toda la situación táctica a través de su mira telescópica. El equipo de Blake estaba inmovilizado en un claro, 12 cazas enemigos posicionados en una envolvente perfecta formación, y más hostiles moviéndose para cerrar las rutas de escape. El equipo SEAL estaba atrapado en el tipo de emboscada que destruía a las unidades de élite cuando el exceso de confianza significaba una preparación enemiga superior. Steel, aquí Phantom. Tengo visual en 12 posiciones enemigas. Puedo eliminar la amenaza, pero necesito reubicarme en una posición de tiro efectiva. Negativo, Phantom. Mantén tu posición y espera instrucciones. Pero Luna ya se estaba moviendo. La terquedad táctica de Blake iba a costar la muerte de todo su equipo, y ella no iba a ver morir a 8 guerreros estadounidenses por sus prejuicios y orgullo. Se había entrenado toda su vida para este momento, cuando las tácticas convencionales fallaban y las soluciones poco convencionales eran la única opción. Moverse por un bosque denso con equipo que pesaba más de 27 kilogramos requería habilidades que no se podían enseñar en ninguna escuela. Luna fluía entre la maleza como un fantasma, usando senderos de ciervos y su ocultación natural para acercarse a las posiciones enemigas sin ser detectada. Cada paso estaba calculado, cada movimiento diseñado para mantenerse invisible mientras acortaba la distancia al rango de tiro efectivo. La posición que eligió no era el que Blake le había asignado. Era un afloramiento rocoso que le proporcionaba una línea de visión clara hacia las 12 posiciones enemigas, manteniéndola oculta. Instalar su rifle en ese lugar requería técnicas de escalada aprendidas en Alaska y la experiencia adquirida durante años de caza en terrenos difíciles. A través de su mira, Luna podía ver al equipo de Blake intentando desesperadamente escapar de la emboscada. Eran soldados profesionales con buenas tácticas, pero eran superados en número y maniobrabilidad por enemigos que habían elegido el campo de batalla y establecido las condiciones del combate. El primer disparo era el más importante. Luna había identificado al comandante enemigo, un combatiente que coordinaba la emboscada mediante señales manuales y comunicaciones por radio. Eliminarlo perturbaría su estructura de mando y crearía la confusión necesaria para destruir sistemáticamente al resto de la fuerza. Distancia: 547 metros viento variable, con ráfagas a través del dosel forestal. Objetivo: móvil, parcialmente oculto tras una cobertura natural. El tipo de disparo que diferenciaba a los francotiradores reales de quienes podían simplemente alcanzar objetivos estacionarios en un campo de tiro. Luna controló su respiración, sintiendo que su ritmo cardíaco se desaceleraba.
el ritmo que su padre le había inculcado años atrás. La mira se fijó en el centro de la masa del comandante enemigo, explicando la deriva del viento en el ligero ángulo ascendente. Exhaló la mitad del aire y lo contuvo, presionando firmemente el gatillo con el dedo. El rifle disparó. A 547 metros de distancia. El comandante enemigo cayó al instante. Su radio y binoculares se dispersaron al caer. La emboscada coordinada comenzó a perder cohesión de inmediato mientras los combatientes restantes intentaban averiguar de dónde provenía el disparo. Luna ya estaba localizando a su segundo objetivo, un ametrallador que disparaba con fuego devastador contra la posición de Blake. El ángulo era más difícil esta vez, lo que le exigía disparar a través de un hueco en el dosel del bosque apenas más ancho que su bala. Segundo disparo, segunda muerte. El impacto psicológico de perder a su comandante y especialista en armas pesadas sembró la confusión en la fuerza enemiga. Habían tenido el control total del combate, destruyendo sistemáticamente a un equipo SEAL atrapado. Ahora estaban siendo perseguidos por un depredador invisible que los eliminaba con precisión quirúrgica. La voz de Blake crepitó. La radio se llenó de asombro e incredulidad. Fantasma. ¿De dónde vienen esos disparos? Soy Fantasma. Estoy eliminando la amenaza. Mantengan la cabeza baja y estén listos para moverse cuando dé la señal. El tercer y cuarto disparo se produjeron con segundos de diferencia. Luna había identificado a dos cazas que intentaban flanquear la posición de Blake y los eliminó con una técnica que le había enseñado su padre. La rápida adquisición de objetivos, lo que le permitía enfrentarse a múltiples amenazas sin perder impulso. Cada disparo era una obra maestra de precisión. Las condiciones del viento variaban entre los objetivos, lo que obligaba a Luna a ajustar sus cálculos para cada enfrentamiento. Los cazas enemigos usaban un ocultamiento natural que los hacía casi invisibles, lo que le exigía rastrear movimientos sutiles y predecir su comportamiento. Para cuando disparó su quinto tiro, los cazas enemigos restantes comenzaban a entrar en pánico. Habían estado tendiendo una emboscada a un equipo SEAL atrapado, pero de alguna manera estaban siendo destruidos sistemáticamente por un oponente que no podían ver ni localizar. La presión psicológica de ser perseguidos estaba quebrando su disciplina y exponiéndolos a nuevos ataques. Los sexto y séptimo disparos de Luna eliminaron a dos combatientes que intentaban escapar por el bosque. Habían abandonado sus posiciones y corrían en busca de seguridad, pero Luna rastreó sus movimientos a través de la densa vegetación y los detuvo con disparos que habrían impresionado a los tiradores olímpicos. El octavo, noveno y décimo disparos se produjeron mientras los combatientes enemigos restantes intentaban consolidarse en una posición defensiva. Pero Luna había anticipado sus movimientos y se posicionó para atacarlos mientras se exponían. Cada disparo estaba calculado al máximo efecto, eliminando amenazas con la fría eficiencia de un asesino profesional. ¿Alguna vez has visto a alguien actuar a un nivel que parecía casi sobrehumano? El equipo de Blake observó en silencio atónito cómo Luna desmantelaba sistemáticamente una fuerza enemiga que los había estado destruyendo momentos antes. El 11º disparo eliminó a un francotirador que tenía como objetivo al médico de Blake. Luna había visto el fogonazo desde su posición oculta y devolvió el fuego antes de que pudiera alcanzar un segundo objetivo. El disparo atravesó la maleza del bosque, lo que debería haber imposibilitado la precisión, pero la bala de Luna dio en el blanco con precisión matemática. El 12º y último disparo fue el más difícil. El último caza enemigo se había refugiado tras un tronco caído que ofrecía una excelente protección desde casi cualquier ángulo. Pero Luna se había posicionado para aprovechar la única brecha en sus defensas, una línea de tiro de apenas 15 centímetros de ancho que le exigía enhebrar la bala entre dos troncos. El disparo fue perfecto. La amenaza fue eliminada. 5 minutos después de que comenzara la emboscada, 12 cazas enemigos yacían muertos en el bosque, y el equipo SEAL de Blake estaba vivo e ileso.
El enfrentamiento que debería haber destruido a una unidad estadounidense de élite se había convertido en una demostración de puntería precisa que redefinió lo que un francotirador podía lograr en combate. «Fam, esto es acero». La voz de Blake tenía un tono que Luna nunca le había oído. Respeto absoluto mezclado con asombro. «Necesito que me explique qué acaba de pasar». Luna activó la radio con calma. «Hilo eliminado, señor. Zona segura. Recomiendo que continuemos con la misión principal». La misión principal, eliminar al objetivo de alto valor, se desarrolló sin incidentes. El líder terrorista y su consejo fueron eliminados en un ataque quirúrgico que salió exactamente como estaba previsto ahora que la fuerza de seguridad había sido neutralizada por la precisión de disparo de Luna. Pero el momento decisivo llegó durante la extracción del helicóptero, cuando Blake se sentó frente a Luna en la bodega de carga y la miró con una mirada completamente distinta. «Cross», dijo en voz baja, «te debo una disculpa. ¿Qué hiciste ahí atrás?» Nunca había visto nada igual. 12 blancos, 5 minutos, disparos perfectos en condiciones imposibles. Salvaste todas las vidas de mi equipo. Luna miró al comandante Seal, quien había pasado meses dudando de sus capacidades y tratándola como una carga. «Señor, solo hacía mi trabajo». «No», respondió Blake con firmeza. «Estabas haciendo algo mucho más allá de tu trabajo. Eras la francotiradora que nunca supe que teníamos». Los informes posteriores a la Operación Trueno Silencioso se convirtieron en casos de estudio clasificados examinados por comandos de operaciones especiales de todo el mundo. El combate de Luna fue analizado como un ejemplo perfecto de puntería precisa bajo presión extrema, demostrando innovaciones tácticas que desafiaron la doctrina convencional sobre el empleo de francotiradores. 6 meses después, la sargento Luna Cross fue ascendida a sargento de primera clase y se le ofreció asignación a las unidades de francotiradores de élite del ejército. Pero lo más importante es que nunca más escuchó a un comandante Seal cuestionar si las mujeres pertenecían a las operaciones de combate de primera línea. El comandante Blake se convirtió en uno de sus más firmes defensores, y se lo decía con frecuencia a otros oficiales. Si quieres entender lo que puede lograr una verdadera francotiradora, mira Crossborg. No solo dispara a blancos. Controla todo el campo de batalla con precisión y paciencia. La relación entre Blake y Luna evolucionó. Del antagonismo mutuo al respeto profesional, y finalmente, al tipo de confianza que existe entre guerreros que se han salvado la vida mutuamente. Blake aprendió a escuchar sus evaluaciones tácticas, mientras que Luna aprendió a trabajar dentro de estructuras de mando que valoraban su aportación en lugar de desestimarla. 2 años después, cuando Blake fue ascendido a almirante y recibió el mando del Grupo Naval de Guerra Especial, su primera solicitud de personal fue que Lunar Cross fuera su instructora principal de francotiradores. Sus técnicas se convirtieron en el currículo estándar para todos los francotiradores de operaciones especiales, hombres y mujeres. Hoy, la sargento mayor Luna Phantom Cross dirige el programa de entrenamiento de francotiradores más avanzado del ejército, enseñando técnicas que combinan las habilidades de la naturaleza de Alaska con la tecnología moderna de tiro de precisión. Sus estudiantes aprenden no solo puntería, sino también la paciencia, la experiencia de campo y el pensamiento táctico que convirtieron a los buenos tiradores en francotiradores legendarios. ¿Alguna vez te han subestimado tanto que la gente no pudo ver tus verdaderas capacidades hasta que las circunstancias los obligaron a hacerlo? La historia de Luna nos recuerda que las suposiciones más peligrosas son las que hacemos sobre las personas basándonos en preconcepciones en lugar de en el rendimiento. El comandante Seal, que la descartó como la simple francotiradora y aprendió que el género era irrelevante cuando las balas volaban y había vidas en juego. Lo que importaba era la precisión, la paciencia y la voluntad de asumir la responsabilidad por resultados que otros no podían lograr. Si crees que la verdadera capacidad se revela cuando todo está en juego, comparte esta historia. Porque en algún lugar, alguien está siendo juzgado por su demografía en lugar de por sus habilidades,
sin saber que se acerca su momento de demostrar que todos estaban equivocados. Lunar Cross no solo eliminó a 12 enemigos en 5 minutos. Eliminó cualquier suposición sobre lo que las mujeres podían lograr en combate. A veces, nuestras mayores victorias no provienen de cumplir las expectativas, sino de superarlas tan completamente que las propias expectativas se ven obligadas a cambiar. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.